Hola, bienvenidos al tutorial de introducción a las pruebas BI. La prueba BI fue desarrollada por las fuerzas militares de los Estados Unidos en la década de los 40, con el objetivo de proporcionar al equipo técnico de campo una solución fiable y eficiente para la detección de fallos en componentes electrónicos, teniendo en cuenta factores limitantes como la falta de documentación de las PCBs y la imposibilidad de energizar los circuitos. Actualmente, esta técnica también es conocida como análisis de firma analógica. Se trata de una excelente técnica para el diagnóstico de PCBs sin la necesidad de esquemas, documentación y no es necesario energizar la PCB, por lo que es muy eficaz para diagnosticar placas que no pueden ser alimentadas con seguridad. La técnica consiste en enviar un estímulo en forma de onda que se aplica a través de una resistencia que limita la corriente hacia el dispositivo bajo prueba, y la impedancia característica se representa en un eje de coordenadas X y, donde la X será el trazado del voltaje contra el trazado de corriente en el eje Y. Los estímulos de la prueba por lo general suelen ser una onda sinusoidal. Para los componentes dependientes de la frecuencia como los condensadores e inductores, donde su impedancia depende de la frecuencia, se requiere una fuente con frecuencias variables para estos componentes. Para lograr una traza razonable, la resistencia de detección de corriente debe ser del mismo orden que la magnitud del dispositivo bajo prueba, ya que estos dos forman un potencial divisor de tensión. Por lo tanto, con el fin de utilizar esta técnica en una amplia gama de dispositivos, el sistema incorpora varios tipos de resistencias de limitación de corriente. Para entender los displays deberemos saber que los diferentes dispositivos montados con diferentes configuraciones producen diferentes firmas en función del flujo de corriente y los cambios de voltaje a través del dispositivo. Un cortocircuito, por ejemplo, se muestra con una línea vertical debido a que el flujo de corriente para cualquier tensión es teóricamente infinita, mientras que un circuito abierto se muestra con una línea horizontal, porque la corriente es siempre cero independientemente del voltaje. Una resistencia pura da una línea diagonal cuya pendiente es proporcional a la resistencia, debido a que la corriente es proporcional a la tensión aplicada. El valor de la resistencia bajo prueba afecta a la pendiente de la recta, a mayor resistencia más cerca del eje horizontal. Se debe seleccionar la impedancia de la fuente del test BI para ajustar la pendiente. Una buena señal de resistencia sería lo más cerca posible de los 45 grados. Una diferencia en la pendiente cuando se compara una buena PCB con una PCB en reparación indicaría diferencia en los valores de las resistencias. La firma BI de un diodo de silicio se puede identificar con facilidad. La parte vertical de la gráfica muestra la zona de polarización directa y la tensión de activación. También se puede observar la caída de tensión. La parte horizontal de la curva es la región donde el diodo no conduce, y efectivamente es un circuito abierto. Los defectos de los diodos pueden ser fácilmente identificados por una desviación de esta característica. Por ejemplo, un diodo que presenta una significativa pérdida en inversa tendría una curva diagonal en la región inversa similar a una resistencia. Los diodos Zener conducen en ambas direcciones. La característica de corriente en directo es similar a la de un diodo normal, y la característica en inverso es igual hasta que llega a la zona de ruptura o zona Zener, momento en el que aumenta rápidamente la corriente y la tensión se fija. Un diodo Zener en mal estado puede que no tenga una inflexión bien definida, y la parte horizontal en la región inversa puede que muestre efectos de pérdidas de manera similar a la del diodo. Para los condensadores, la firma óptima sería un círculo casi perfecto, que se puede obtener mediante la selección de la frecuencia y la impedancia apropiada. Típicamente, cuanto mayor es la capacitancia, menor es la impedancia y la frecuencia de la prueba. Un condensador con fugas daría una curva inclinada debido a la resistencia efectiva que se produce en paralelo al condensador. Los transistores bipolares tienen una firma similar a la del diodo, cuando se mide entre base colector y base emisor. Si medimos entre colector y emisor, la firma sería la de un circuito abierto. Aquí el generador de pulsos puede ser utilizado para aplicar una tensión de polarización a través de una resistencia adecuada a la base del transistor, de modo que se puede observar la acción de conmutación. El generador de pulsos puede ser utilizado desde transistores RF muy sensitivos o diodos de baja corriente Schottky hasta robustos dispositivos de potencia tales como tiristores, transistores de potencia o triacs. Los transistores con circuito abierto o uniones con fugas pueden ser fácilmente identificados por las marcadas diferencias entre las curvas. Esta técnica vale tanto para componentes discretos como para circuitos integrados y conectores de placas completos, teniendo en cuenta que podemos contar con hasta 2048 canales. La BI tradicional permite a los técnicos e ingenieros encontrar fallos tales como componentes con fugas, daños internos y fallos catastróficos, que por lo general son firmas que están revoloteando o inestables. También las opciones de configuración de las pruebas nos permiten ver dispositivos incompatibles cuando cambian de forma inesperada en algunas frecuencias, y finalmente circuitos abiertos o cortos.
La mejor manera de diagnosticar con la técnica BI es mediante comparación, con unos sencillos pasos tales como seleccionar el número de pines que vamos a medir, ajustar los parámetros de frecuencia, voltaje e impedancia y pulsar Start. Una vez tenemos todas las firmas de circuito integrado de la PCB buena, detenemos y las guardamos. Conectamos nuestra PCB bajo sospecha para comparar las firmas masters de nuestro integrado en buen estado con las del dispositivo bajo prueba, obteniendo así resultados de pasa-falla con porcentajes en cada una de las gráficas, pudiendo observar el máster contra la firma adquirida. Para una mayor cobertura del test BI podemos utilizar el BI matricial, un modo multireferencia de análisis de firma más a fondo que, a diferencia del BI tradicional que captura todas las firmas de los componentes alrededor y el propio circuito integrado, el BI matricial compara todos sus pines entre sí, poniendo a cada pin como referencia tierra. De esta forma, con un dispositivo de 14 pines, por ejemplo, 14 firmas serán adquiridas por cada pin, generando un total de 196 firmas de todo el dispositivo, por lo que esta técnica ofrece un enfoque más profundo de la prueba BI para detectar incluso los defectos más difíciles de alcanzar, como fallos por descargas electrostáticas, por elevación de temperatura o sobretensiones que hayan producido algún cambio en la estructura interna del componente. También es especialmente útil si no se sabe o no se tiene tiempo para encontrar la referencia tierra. Con la misma filosofía de configuración que el BI tradicional, conectamos nuestro CLI sin necesidad de referencia tierra, ajustamos los parámetros de frecuencia, voltaje e impedancia y pulsamos Start. Una vez adquiridas todas las firmas, las guardamos y estas serán de máster para compararlas con el dispositivo bajo sospecha, observando todos los porcentajes y señales individualmente, ofreciéndonos un pasa o falla. Con el fin de emplear el probador BI en todo su potencial como herramienta de diagnóstico de fallos, es importante centrarse en las diferencias entre las curvas de una PCB en buen estado y otra bajo sospecha, en vez de analizar en detalle el significado de las curvas. En situaciones reales de reparación de PCBs, muchos componentes estarán conectados a un nodo en particular, y la característica BI resultante será un complejo compuesto de todas las firmas BI de los componentes alrededor. La mayoría de los fallos en PCBs, tales como circuitos abiertos, cortocircuitos, componentes fuera de parámetros o integrados en mal estado, afectan al resultado BI. Gracias a esta técnica se puede identificar todas estas averías con un mínimo de conocimientos y de forma segura.